Hola, eh, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Como bien ya lo saben, esta es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el ingeniero Emiliano Pérez Cortés. Soy el profesor de esta asignatura de hidromecánica para el grupo 1750 del semestre 2022-1. Y bien, vamos a continuar entonces con la clase. Iniciamos, bienvenidos todos. Bien, entonces estamos en el tema 2 o en el capítulo 2 de esta asignatura, que es la teoría general de las turbomáquinas. En esta ocasión vamos a entrar al tema o al subtema 2.2, que es la teoría general de funcionamiento y las ecuaciones de Euler o Euler, ¿no? El, la pronunciación es así como un alemán, no tengo muy buen alemán, o tengo un mal alemán, como quieran verlo, y en sentido estricto es como una oila, algo así, ¿no? La pronunciación. Eh, pero bueno, eso es peccata minuta, ¿no? Muy bien, vamos con la introducción. Ya habíamos visto esta imagen en la clase anterior, o esta figura, ajá. Y ahorita vamos a hacer un poco uso de ella, ¿no? Entonces, para cambiar la dirección o la magnitud de la velocidad de un fluido, se necesita aplicar una fuerza. Ajá. Bien, cuando un álave móvil desvía una corriente de fluido, cambiando así su cantidad de movimiento, se generan fuerzas entre el álave y el chorro. Aquí, como lo estoy mostrando en la figura que está aquí en la parte superior, ¿no? En donde estoy en la imagen. Bueno, estas fuerzas desarrollan un trabajo cuando se desplazan junto al álave. Entonces, cuando este chorro entra al álave o hace contacto con el álave desvía al chorro y este álave mueve esta, brazo de palanca, pues es un trabajo que hace y ese trabajo lo traslada a el eje o la flecha motriz. Ajá. Bien, entonces el funcionamiento de las turbomáquinas se basa en este principio. Las bombas aumentan la energía del fluido al efectuar trabajo continuamente sobre él. Entonces, en las bombas lo que pasa es que entra al impulsor agua mediante un conducto y este álave al girar es el que le da, ¿no? Le aumenta la energía al fluido y hace ese trabajo continuamente. Y lo que estoy mencionando aquí, les estoy leyendo, es que las turbinas hidráulicas extraen continuamente energía del fluido, que es, digamos que también es este caso, ¿no? Pero en este caso entra con una tobera o una válvula de aguja, un chiflón, envía el gasto o el flujo a ese álave o a ese cangilón, por decirlo en el caso de una turbina Pelton. Y entonces ese álave es el que extrae continuamente la energía, pero ahora del fluido, ¿no? Y este funcionamiento o este trabajo que están haciendo estas dos máquinas, pues convierten en un par aplicado a una flecha motriz que gira, ¿no? Entonces, la bomba recibe ese par de flecha motriz y entrega la energía al fluido. Y la turbina recibe la energía del fluido y el par de esa energía lo aplica a la flecha motriz, ¿no? Entonces, digamos que ese es el funcionamiento de básico o el principio del funcionamiento de las turbomáquinas, ¿no? Y entonces vamos a usar esta imagen que ya les había mostrado en la clase anterior, que es el caso de un impulsor de una
un impulsor mixto de una bomba. Ajá. ¿Y qué tiene esto como uso? Bueno, pues los patrones reales de flujo en una turbomáquina son claramente tridimensionales. Entonces, al mencionarles esto que son claramente tridimensionales, yo les comentaba que este vector que estoy poniendo con el marcador naranja o el plumón naranja, pues sí, entiéndase que puede salir o puede entrar a la pantalla, ¿no? Eso es tridimensional. Ajá. Y bien, entonces ese era como el ejemplo rápido para seguirles leyendo, ¿no? Entonces, los patrones reales de flujo en una turbomáquina son claramente tridimensionales, con efectos viscosos significativos y patrones de separación. Para poder elaborar una teoría simplificada, y esto es muy importante, toda esta teoría que voy a platicar se ha simplificado bastante para que sea más sencillo y digamos de una manera práctica, ¿no? Entonces, para elaborar una teoría simplificada es necesario hacer caso omiso de la viscosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a contemplar la viscosidad del líquido que está pasando a través de mi máquina, ¿no? O la vamos a considerar muy, muy, muy pequeñita, que es el caso para nosotros, especialmente para el agua. Ajá. Tanto para las turbinas como para las bombas, ¿no? Entonces, primer punto es que vamos a hacer caso omiso de la viscosidad. Y vamos a asumir un flujo bidimensional idealizado en toda la región del impulsor. Entonces, en toda esta región del impulsor, repito, se va a asumir un flujo bidimensional idealizado. Entonces, en la teoría de las turbomáquinas se considera que el fluido escurre perfectamente a través de la máquina como si lo hiciera a través de un número infinito de álabes imaginarios muy delgados, de tal manera que la velocidad relativa del fluido siempre es tangente a los álabes de la máquina. ¿Qué quiere decir esto último que les platiqué? Pues ahorita lo vamos a ver a continuación. Pues yo tenía esta que les decía que era el del flujo mixto para comentarles que de una situación tridimensional y de todas las simplificaciones que les acabo de comentar, pues vamos a llevarlo a la teoría. ¿Cómo se los voy a mostrar? Y lo último que les leí en este párrafo, ahora lo voy a llevar a el impulsor de flujo radial, ajá, que es el que está ahora en pantalla, ajá, y lo que voy a hacer es de ese voy a desdoblar el impulsor, ¿no? Está ahorita, está aquí, ¿no? Digamos que está aquí el impulsor y ahora lo que voy a hacer es, digamos, hacer un desdoblez, ajá, y aquí andaba tirando mi mouse. Bien, entonces, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Yo quito la voluta, la carcasa, me quedo con el impulsor, y está desdoblado, ¿no? Lo hago más grande para que ahorita empiece a platicarles sobre lo que último párrafo que les leí, ¿no? Entonces, los dos planos de representación de una turbomáquina son el plano o corte transversal, y el plano corte meridional, ¿no? Estos planos para una bomba radial se presentan en esta figura. Ajá. Y les mencionaba que íbamos a hacer la omisión de la viscosidad y también de que íbamos a simplificar muchas condiciones, ¿no? Y sobre todo que escurría y pensábamos que iban a ser los álabes muy delgaditos y que iban a tener
una infinidad de álabes, ¿no? Entonces la idea de la animación que viene a continuación es para que vean eso, ¿no? Es que imaginen cómo van a estar ese movimiento, la rotación del álabe, de los álabes en este impulsor, y que imaginen, ¿no? Que evidentemente va a haber una infinidad de esos álabes y que el flujo va a fluir, ¿no? Y que va a estar en contacto, ¿no? Y vamos a tener diferentes velocidades, ¿no? Esto que estoy colocando en verde, tanto esta línea como esta línea, son las secciones, ¿no? Ahorita aquí no lo estoy colocando, lo voy a mostrar en las imágenes siguientes, pero recuerden que el agua, piensen ahora que el marcador es el agua, entra por aquí y como les decía, es de flujo radial y sale por acá o sale por aquí abajo, ¿no? Sale por aquí abajo. Ajá. Entonces es por aquí arriba o sale por acá abajo. Ajá. Y evidentemente en este corte el agua va a tener ciertas velocidades. Ahora piensen que el marcador son las velocidades y que son estos vectores. Entonces esto va a ser el punto de entrada, sería la sección 1. Y esto va a ser la salida, o sería el punto de la sección 2, que es lo que vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿no? Entonces, ya voy a entrar especialmente, ahora me voy a dedicar especialmente a las ecuaciones de Euler o Euler. Entonces, ¿de dónde viene la ecuación de Euler? Y después, ¿cómo lo volvemos plural, ¿no? Bueno, en cualquier punto dentro del impulsor se definen las siguientes velocidades. Entonces, recuerden, teníamos ese impulsor, aquí está. Ahora voy a poner 3, pero digamos, es el mismo. Pero para que se entienda en todo el esquema cuáles son esas velocidades que anteriormente mostré, ahora las voy a poner, digamos, en una misma imagen, ¿no? Vamos a tener lo que es la velocidad absoluta y la vamos a mostrar con una C minúscula y sería la velocidad absoluta de la partícula de fluido. Tendremos una velocidad periférica del álave o circunferencial, que la denotaremos con una U minúscula, y tendremos la velocidad relativa, que es del fluido con respecto al álave, siempre tangente al álave, y vamos a denotarla con una W minúscula. Este es omega, que es la velocidad angular, ahorita lo voy a mencionar. Entonces imaginen que esa va a ser la forma en cómo va a girar mi impulsor, esa es la animación, y entiéndase que esa va a ser la forma, ¿no? Ahora bien, entonces estábamos que íbamos a definir las velocidades. Entonces, la velocidad absoluta en la sección 1, aquí ya estoy nombrando cada una de las secciones. En la sección 1 pues voy a tener una velocidad absoluta subíndice 1, que de manera vectorial es la suma de esta velocidad relativa 1 y la velocidad periférica 1. Es decir, esta C subíndice 1 de manera vectorial es la suma de W1 y de U1. Esta velocidad absoluta C subíndice 2, que es en la salida del impulsor, en la sección 2, es la suma vectorial de W2 y de U2. Como ya les había mencionado, esta omega es la velocidad angular, que sus unidades serían radianes sobre segundo, y se puede calcular como 2pi por n mayúscula. Aquí no lo puse en la pantalla, pero esa n mayúscula es el número de revoluciones por minuto de mi impulsor, ¿no? Entonces es la velocidad angular, omega es igual a 2 por pi por n entre 60. Y entiéndase que, esto es
lo que sucede, sucede todo esto en simultáneo en el impulsor. Entiéndase que todo esto sucede simultáneamente. Solo que quiero hacer énfasis que estoy separando esta velocidad absoluta. Esta es la que me va a importar. Y sé que yo puedo descomponer esta velocidad absoluta en estas dos. Se entiende que esta velocidad relativa es tangente al álave en este punto y en este punto. Es tangente a este álave, ¿no? Esta cosita que está asurada en gris sería el álave. Y entonces cuando yo pongo la animación, entiéndase que en este punto, este vector velocidad es tangente al álave en ese punto. Y aquí es tangente en ese punto en el álave. Y en este sector, entiéndase que esta velocidad es periférica y sería tangente al impulsor en su circunferencia, ¿no? O en su diámetro. Muy bien. ¿Qué es lo importante o qué es lo que necesitamos conocer de esto? Pues lo siguiente. Para cada sección, tanto a la entrada como a la salida del impulsor, a eso me refiero, los tres vectores forman el llamado triángulo de velocidades. Y voy a tener un triángulo de velocidades a la entrada, es decir, en la sección 1, y tendré entonces un triángulo de velocidades en la sección 2. Y pues yo les invito a mis alumnos y al público en general que está viendo este video en el canal de YouTube, que siempre les digo a mis alumnos que tanto en la prepa sufrieron con trigonometría, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Estas son, digamos que la situación, lo que nosotros vamos a es descomponer o conocer o calcular o determinar todos los componentes vectoriales y las magnitudes y los ángulos que estoy mostrando. Todos los ángulos alfa se van a dar entre este vector u y el vector c, o sea, es decir, la velocidad absoluta con la velocidad periférica. Déjenme regresar, sí, es periférica, que luego de repente se me olvidan los nombres. Alfa u, siempre voy a generar este ángulo entre este vector de velocidad periférica y el vector de velocidad absoluta. Aquí está igual, tengo el vector u de velocidad periférica a la salida y tendría este vector de velocidad absoluta a la salida de mi impulsor y genero ese ángulo entre estos dos. Beta subíndice 1 porque es para el triángulo a la entrada. Beta subíndice 2 es para el ángulo entre la... ¿Cómo encuentro este ángulo beta 2? Pues es el ángulo que se forma entre la velocidad periférica y la velocidad W2, que en este caso sería la velocidad relativa, ¿no? Me regreso aquí, fíjense, velocidad relativa son las W. Entonces, continúo, siempre el ángulo beta, subíndice 2 o subíndice 1, dependiendo de si es a la entrada del impulsor o a la salida del impulsor, pero este ángulo beta 2 lo voy a formar entre el vector de velocidad periférica y el vector de velocidad relativa. Aquí está de igual forma. Voy a quitarme completamente para que los alumnos pausen, mis alumnos pausen o el público en general pause y tome nota de todas las expresiones trigonométricas que vamos a utilizar o que nos van a ayudar a poder comprender las magnitudes de estos triángulos, ¿no?
Muy bien. Ahora bien, vamos a continuar con esta parte teórica para llegar a la ecuación de Euler o las ecuaciones de Euler. Muy bien, entonces, ya todo mencionado esto, continuamos. Y bien, entonces, de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento aplicada a la línea de corriente que conduce el gasto diferencial Q subíndice I, entre las secciones 1 y 2 se tiene lo siguiente. Entonces, imaginen que yo tengo este diferencial de gasto. Ajá. Piensen que esta es una sección diferencial a la entrada del impulsor. Esta es la velocidad absoluta y es perpendicular a esta diferencial. Esto es a la entrada, por eso es la velocidad absoluta subíndice 1. Y tengo este diferencial a la salida del impulsor. Ajá, con esta velocidad absoluta C subíndice 2, que es perpendicular a esta área. Ajá. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar la ecuación de cantidad de movimiento en ese diferencial de gasto, ajá, que está dentro del impulsor, ¿no? Sabemos que esta es la expresión de la cantidad de movimiento, que es la sumatoria de fuerzas de manera vectorial, va a ser igual a la densidad por la sumatoria del producto de gastos por las velocidades de manera vectorial. Bien, ahora esto lo voy a hacer de manera diferencial porque lo voy a aplicar a este volumen finito de control dentro del impulsor. Y lo que hago pues es hacer la diferencial de fuerzas, es encontrar la diferencial de fuerzas al hacer este cantidad de movimiento, ajá, o ese flujo. Y pues lo que hago es colocar la diferencial de gastos por I por un vector velocidad, que en este caso pues son C, ¿no? Son las velocidades absolutas. Ajá. Aquí ya coloco la expresión, ya hice las sumatorias. Entiéndase que esta es la diferencial de fuerza resultante. Aquí coloco el signo menos, es porque el gasto que entra, hacemos la suposición que el gasto que entra es signo negativo. Sabemos que el gasto que sale es signo positivo, ¿no? Y entonces aquí está. Y finalmente, como el diferencial de QI es factor común, lo saco del paréntesis, la densidad no cambia, ajá, y tendría entonces que la velocidad absoluta 2 de manera vectorial, le voy a restar la velocidad absoluta 1 de manera vectorial, y tendría aquí mi ecuación de cantidad de movimiento de manera diferencial, ¿no? Entonces, en donde la diferencial de fuerzas es la resultante de las fuerzas que actúan sobre la línea de corriente de este diferencial de volumen, ¿no? Bien, entonces, en la dirección tangente a la circunferencia, el componente de la velocidad absoluta es C subíndice U igual a C coseno de alfa. Es decir, voy a regresar unas aquí. Fíjense, la componente tangencial de este vector absoluto, de velocidad absoluta, perdón, es este que estoy mostrando aquí abajo. O sea, la componente tangencial, es decir, la proyección en este vector, y que sería la componente tangencial de este vector C subíndice 1 o de la velocidad absoluta, es este vector. Esa es la componente tangencial. Y el que está en este sector que estoy usando el cursor sería la componente meridional. Lo que les estoy diciendo aquí es que para ambos casos, tanto para la entrada del impulsor como a la salida, se puede calcular esta componente C subíndice U como C coseno del ángulo. Y aquí está. C subíndice U para 1, pues sería C1 coseno de alfa 1. Y para este, lo tengo acá,
C subíndice U2, que sería este, sería C subíndice 2 por coseno de alfa 2. Ajá. Entonces, de ahí viene, ¿no? Lo que estoy mencionando aquí. Y continúo. Y en la dirección meridiana, es decir, este vertical, ese vector de velocidad vertical, pues sería el vector absoluto, de velocidad absoluta, perdón, C por el seno del ángulo alfa, ¿no? Entonces, por lo que la magnitud de diferencial de fuerzas, pero en la componente tangencial, es decir, en la componente tangencial, yo esta fuerza la puedo descomponer ahora pues en componente tangencial y meridional, y es lo que estoy mostrando aquí. Simplemente estoy usando esta expresión para descomponer esta en la tangencial, ¿no? Entonces voy a tener una magnitud de fuerzas en proyección tangencial o en el vector de velocidades U. Ajá. Y simplemente pues es lo que estoy sustituyendo, y es lo que les expliqué anteriormente. Bueno, voy a hacer uso y voy a explicar y voy a leerles a continuación por qué necesitamos esto. Bien, entonces, el componente de fuerza en dirección meridiana, es decir, el que está en la vertical, pasa por el eje del impulsor y no produce momento, por lo que el momento diferencial que el impulsor aplica al fluido se determina a partir de el componente en la tangencial. Y me voy a regresar hasta acá para pues mostrarles efectivamente eso, ¿no? Entonces, si yo tengo que el componente meridional es vertical, pues va a pasar por el eje del impulsor y pues no va a producir ningún momento, que es lo que estoy leyéndoles de las imágenes futuras, o de, digamos, que el desplegado de texto, ¿no? Y el que sí va a producir un momento al girar el impulsor y al aplicarle una fuerza al líquido, pues va a ser este componente en la tangencial, ¿sí? Sí va a generar un momento al fluido respecto al eje, ¿no? Y entonces, con eso es que obtengo pues este momentum, ¿no? ¿Qué es lo que simplemente se está haciendo? Fíjense, pues de la ecuación anterior, perdón. Entonces, repito, del diferencial, pero ya de momento, es decir, una fuerza por un brazo de palanca, fíjense que es como obtengo esta expresión. Repito, es una fuerza por un brazo de palanca. Bueno, pues mi fuerza es la que está en la dirección tangente, ¿no? A la circunferencia, es esta. Esta es una fuerza. ¿Cuál es el brazo de palanca? Pues son los radios del impulsor. Y entonces, si se dan cuenta, en la siguiente, cuando ya multiplico esos brazos de palanca, pues tengo R2 que multiplica a este, y tengo R1 que multiplica a pues mi componente tangencial de la velocidad en la entrada. Esta es la entrada, esta sería la salida, y pues de densidad y la diferencial de gasto pues es lo mismo que tengo acá, ¿no? Entonces fíjense, fuerza por un brazo de palanca que es R, obtengo el momento de manera diferencial. Bien, entonces, si yo supongo que todas las partículas del fluido, y me regreso un poquito aquí a mi esquema, si yo supongo que todas las partículas del fluido entran al impulsor con la misma velocidad, por ejemplo en este caso para C1, y salen con la misma velocidad para este caso C2, y esto equivale también a suponer que todas las líneas de corriente sufren la misma desviación.
y lo cual a su vez implica que el número de álabes es infinito para que el impulsor guíe pues el fluido permanentemente, ¿no? Lo que les mencionaba y que trataba de mostrarles en la animación, ¿no? Entonces, al aplicar esta hipótesis, es lo que estoy tratando ahora de platicarles y leerles a partir de aquí, al aplicar esta hipótesis llamada teoría del número infinito de álabes, también se le llama la teoría unidimensional, y hacer la integral de esta, yo sé que los términos entre paréntesis, estos términos son constantes, por lo que al hacer la integral, repito, pues ya me queda esto sin las diferenciales, me quedaría literalmente el momento en la proyección tangencial o respecto a la velocidad U, va a ser igual a la densidad por el gasto en el impulsor por estas velocidades, ¿no? Y multiplicado por su respectivo brazo de palanca, ¿no? Entonces, donde m subíndice u es el momento total comunicado al fluido o momento hidráulico, y q subíndice i es el gasto total dentro del impulsor. Ahora bien, por otra parte, la potencia teórica o interna transmitida al fluido por el impulsor es lo siguiente. Yo sé que la potencia sería igual al momento por omega, es decir, la velocidad angular. Y yo sé que la velocidad u o periférica es igual a esa velocidad angular por r, el brazo de palanca. Me voy a regresar otra vez acá, fíjense. Esta velocidad u también la puedo calcular como omega, es decir, la velocidad angular por el brazo de palanca. Aquí ya no le puse, o el radio, ¿no? Porque es el radio del impulsor, ¿no? Y para U subíndice 2, o la velocidad periférica del álabe, sería la velocidad angular por el radio, ¿no? Bien, entonces regresamos hasta acá. Por lo tanto, la potencia en U o en ese vector de velocidad va a ser igual a m subíndice u por omega, o la velocidad angular. Y bien, pues si se dan cuenta, estoy tomando esta ecuación y simplemente la estoy multiplicando por omega y tengo esto. Y como yo sé que omega r es u, fíjense, yo estoy sustituyendo este r subíndice 2 por omega, lo estoy sustituyendo como u subíndice 2. Y este omega por R1 lo estoy sustituyendo aquí como U subíndice 1. Y entonces esta potencia teórica o interna, pues va a ser la densidad del líquido por el gasto total que está dentro del impulsor por estas velocidades, ¿no? Y todo esto proviene ¿de quién? De los triángulos de velocidades, y pues aquí están todas las expresiones para calcular esos triángulos de velocidades, ¿no? Ahora bien, si denominamos H mayúscula subíndice U la carga total teórica que el impulsor transmite al fluido, y que en términos de potencia hidráulica se puede expresar como P mayúscula subíndice U igual a densidad, gravedad por gasto dentro del impulsor, y por esa carga total teórica, al igualar esta ecuación o esta expresión con esta, es decir, estas dos últimas, al igualar estas dos últimas, obtengo esto, ¿sí? Fíjense, aquí está, esto es esto y esto es esto. Las estoy igualando. Ahora, ¿qué es lo que finalmente trato o que voy a tratar de hacer? Es despejar esta H mayúscula U, que sería la carga total teórica. Es la carga total teórica que el impulsor transmite al fluido.
o, en este caso, al líquido que va a ser agua. Entonces, al despejar esa carga, H mayúscula subíndice U, se llega a lo siguiente. HU va a ser igual a 1 entre G, que multiplica a esto, ¿no? A U subíndice 2 por C subíndice 2, que sería la velocidad periférica en la sección 2 o a la salida del impulsor por la velocidad absoluta a la salida del impulsor por el coseno del ángulo alfa 2 menos igual velocidad periférica por velocidad absoluta por coseno del ángulo alfa 1 en la sección 1, es decir, a la entrada del impulsor, ¿no? Y esta expresión se conoce como la ecuación de Euler para bombas. Y esta ecuación, o también le podemos decir que es la primera forma de la ecuación de Euler para bombas, es la ecuación fundamental de las turbomáquinas. Entonces, esta es la ecuación fundamental para poder obtener la carga teórica del impulsor y es la que agrega energía al líquido. Y como se darán cuenta, pues lo importante es conocer los triángulos a la entrada y a la salida del impulsor y evidentemente conocer todas las expresiones trigonométricas para poder obtener esas magnitudes de los triángulos. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la primera ecuación de Euler, ¿no? Perdón, Euler, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, usando la ley de cosenos para los triángulos de velocidades, se establece lo siguiente, que W al cuadrado es igual a U al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces U por C, coseno del ángulo. Y esto lo puedo, haciendo álgebra, expresar como está aquí en pantalla, de esta forma. Y entonces, al sustituir esta última expresión en la ecuación de Euler, es decir, esta, si la sustituyo yo aquí, ¿qué me queda? Me queda esto, y al hacer álgebra me queda esta expresión que estoy mostrando aquí. Y esta expresión es la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas, ¿sí? Por eso, el título del tema 2.2 es ecuaciones de Euler, porque esta es la primera forma de la ecuación y esta sería la segunda forma de la ecuación. Las dos, insisto, las dos formas dan el mismo valor, pero ya sea que alguien la quiera calcular de esta forma o quien la quiera calcular de esta forma. Hay alternativas. Pero repito al público y a mis alumnos, y espero que mis alumnos en la clase en vivo y en la clase interactiva tengan muchos apuntes, dudas, cuestionamientos, etcétera, y bien me las hagan saber en la clase interactiva. Aquí, y me voy con quizá una duda que vaya a salir al principio. Aquí no me equivoqué, esto sí estoy totalmente seguro. No es una fe de ratas, no la voy a hacer. Esto sí es correcto. Antes de que salga un alumno o alguien de público de que, ay, no se habrá equivocado aquí, Inge, porque eso no está mal, ¿eh? Este subíndice 1 y este subíndice 2 no están mal, están correctos. Entonces, no se vayan con esa primera finta. Eso está bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Si se aplica la ecuación de energía entre los puntos 1 y 2 del impulsor y se considera despreciable las pérdidas de carga, es decir, las pérdidas de energía, así como la diferencia de evasiones, es decir, la carga de posición en la sección 1, es decir, a la entrada,
voy a considerar que es la misma carga de posición a la salida del impulsor. Yo sé que hay una distancia, sí, pero voy a suponer que lo voy a hacer despreciable. Ajá, lo voy a hacer despreciable. Y con estas consideraciones que estoy aplicando, además de todo lo que ya hice y que dije que íbamos a plantearlo así para hacer las simplificaciones, yo tengo lo siguiente. Esta ya es la ecuación de la energía entre esos dos puntos. Tendría carga de presión en la entrada del impulsor, carga de velocidad en la entrada del impulsor, más la carga teórica que va a entregar el impulsor. Eso va a ser igual a la carga de presión en la salida del impulsor, más la carga de velocidad a la salida del impulsor. Esto yo puedo despejar H subíndice U como, pues esto, ¿no? Haciendo álgebra, obtengo esto. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Esta expresión, si yo la igualo a esta última expresión, es decir, a la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas, y simplificando, yo obtengo esto. Entonces, repito, al igualar la segunda forma de la ecuación de Euler para bombas con la ecuación anterior, es decir, esta, y simplificando se tiene y obtengo esto. ¿Por qué me va a importar esto? Por lo siguiente. Porque vamos a denominar H minúscula subíndice P a la carga de presión transmitida por el impulsor al fluido. Es decir, esto, ¿no? Fíjense, lo que estoy haciendo es nombrando esta parte de la igualdad como H subíndice P. Ajá. Y la voy a denominar carga de presión transmitida por impulsor al fluido. Por lo que la carga de presión que el impulsor proporciona se puede calcular con, pues esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Simplemente estoy, ¿sí? Cambiando esto por H subíndice P, H minúscula subíndice P, y es esto. Y ahora bien, voy a definir este nuevo concepto que se llama grado de reacción teórico. Epsilon es igual a esta carga de presión H minúscula subíndice P entre H mayúscula U, que es la carga teórica total. Recuerden, esa es la carga teórica total del impulsor entrega al líquido de mi máquina, ¿no? En ese impulsor que entrega, el impulsor que... Mi dislexia me está traicionando. Perdón, repito. HU, H subíndice U, es la carga teórica total que entrega el impulsor al líquido. Y entonces, este grado de reacción, esta última nota, el grado de reacción es un indicador de la forma en que opera el órgano intercambiador de energía. Ajá. Si este valor o este grado de reacción teórico está entre 0 y 1, la turbomáquina se denomina de reacción. Repito, si este epsilon está entre 0 y 1, la turbomáquina se denomina de reacción. Y aquí estoy poniendo ejemplos. Y esto es lo más importante de esta nota. Todas las bombas, repito y hago énfasis, todas las bombas son turbomáquinas de reacción. Y aquí además estoy agregando casos particulares, y me voy a quitar un poquito para que se vea, los casos particulares para la turbina de tipo Kaplan y de tipo Francis también son turbomáquinas de reacción. Ajá, son turbomáquinas de reacción. En el caso, y esto no lo puse aquí en las imágenes o no lo puse en el texto, pero en el caso de que esta carga de presión teórica sea igual con 0 y que entonces este grado de reacción me dé igual con 0, yo ahí tengo una turbomáquina que se denomina de acción, ¿sí?
una turbomáquina que se denomina de acción, no de reacción. Repito, si este epsilon es igual con 0, porque esta carga de presión es igual con 0, la turbomáquina se va a denominar de acción. Ajá. Y es un caso particular de una turbina que ya hemos visto o que ya les he platicado, que es la turbina Pelton. Ajá. Entonces la turbina Pelton es una turbomáquina de acción. La turbina es la turbina Kaplan y Francis. La turbina Kaplan y Francis es una turbomáquina de reacción. Y para hacer última énfasis de esto, y ya para concluir esta clase, voy a repetir enfáticamente que todas las bombas, todas las turbomáquinas bombas, son de reacción. ¿Sí? Muy bien, entonces ya termino con eso. Y como siempre, a todos que están viendo este tipo de contenido en el canal y que no se han suscrito, les invito a que se suscriban, que activen las notificaciones para que cada vez que yo suba material nuevo, pues le den un buen me gusta, que hagan comentarios, que lo compartan en todas sus redes sociales, que activen la campana. Y pues nada, eso sería todo de mi parte en esta clase pregrabada. Yo me despido. Hasta luego.